Vamos a chequear un poquito el tema de las fórmulas de estructuras 2A. Fíjense que primero arranca el tema de las unidades. Hay unidades básicas, dice el símbolo, para convertir fuerza, tensión, momento, ¿sí? Después está la simbología. No me voy a detener mucho en esto porque es muy básico, pero sí me interesa el tema del predimensionado, ¿sí? Arrancamos con el predimensionado. Fíjense que empieza con el predimensionado de vigas. Vigas o losas nervuradas en una dirección según la continuidad, luz sobre 16 sobre 18,5 con un extremo continuo y dos extremos continuos sobre 21 y el voladizo luz sobre 8. Generalmente esta que dice losas macizas armadas en una dirección no se utiliza porque se utiliza la otra fórmula de acuerdo a la continuidad. ¿Qué otra cosa? Acá, fíjense, losas macizas en una o dos direcciones. Primero, para determinar si una losa la armo en una o en dos direcciones, tengo que hacer luz mayor sobre luz menor. Y si ese número me da menor o igual a 2, la armo en dos direcciones. Y si me da mayor que 2, la armo en una dirección. Después de eso, yo me vengo acá y me fijo si yo decidí armar la losita en una dirección. De acuerdo a la continuidad, luz sobre 30, luz sobre 35, sobre 40 o el voladizo sobre 15. Generalmente se toma una de estas, que serían las longitudes de las losas de tramo, y después el voladizo se opta como la de tramo, ¿sí? Y cuando tenemos losas en dos direcciones, la diferencia, fíjense, es que voy a trabajar con el promedio, que es la luz media, es decir, luz X más luz Y dividido 2, también de acuerdo a la continuidad, luz sobre 45, 50 y 55, ¿sí? Una aclaración sumamente importante. Para losas alivianadas se incrementa la altura obtenida en un 50%. Por ejemplo, yo tengo una losa en una dirección, estamos hablando de luces grandes, ¿sí? Supongamos que sea una losa que cubre 8 metros y que no tiene continuidad. Entonces yo hago 8 dividido 30, me da 0,26. ¿Qué significa? Ya supera el espesor de una losa maciza. Para una losa maciza estamos hablando entre 9 y 15 centímetros de espesor o 16 como mucho. 0,26 ya entra a ser una losa nervurada. Entonces cuando me da el espesor de una losa nervurada, automáticamente lo incremento y lo multiplico por 1,5 y a mí me da 0,40. ¿Qué significa? Que mi losa tendría 0,40, ¿sí? Tengan en cuenta esto, cuidado con el tema de las losas nervuradas, ¿sí? Que se incrementa el valor. Después, estamos hablando acá de las líneas de rotura para losas armadas en una dirección o en dos direcciones. ¿Qué significa y cuándo yo voy a usar esto? Básicamente para el análisis de cargas de los bordes de apoyo o de las vigas. Cuando vos tenés una losa en una dirección, esa losa, en este caso de acuerdo a la continuidad, acá no tiene continuidad, entonces ¿cómo se va a descargar en los bordes? Esa losa descarga en los bordes mitad y mitad, 50 por un lado y 50 por el otro. Si tiene continuidad de un lado, siempre en el sentido en que esté armada, del lado que tiene continuidad va a tener el 60% y del lado que no tiene continuidad 40%. Y acá fíjense que si tuviera continuidad de los dos lados, también es 50 y 50, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la losa trabaja en dos direcciones? La losa se descompone en 4 partes, ya sea en forma de triángulo o en forma de trapecio y de triángulo, ¿sí? ¿Cómo se va a descomponer? De acuerdo a ángulos que yo debería hacer a escala, teniendo en cuenta justamente la continuidad. Fíjense acá que yo no tengo continuidad en ningún borde, todos los ángulos tienen 45 grados. Acá, por ejemplo, yo tengo continuidad hacia abajo y fíjense que acá hacia la izquierda no. Entonces, del lado que tengo continuidad tengo 60 grados. Del lado que no tengo continuidad tendré 30 grados. Fíjense, acá lo veo. 30 grados del lado que no tengo continuidad, 60 del lado que tiene continuidad, ¿sí? Acá fíjense que está justamente, hay un caso como mixto.
Yo en estos dos bordes tengo continuidad 45 y 45. Y acá fíjense que tengo continuidad para abajo y para la derecha no. Entonces acá voy a tener 60 y 30. ¿Qué pasa? Que después, cuando yo voy a unir las líneas, esto se me descompone en triángulos o trapecios. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es que yo tengo que calcular justamente el área del triángulo o el área del trapecio. Para el área del triángulo, recordemos que eso es más sencillo, la mayoría se lo acuerda, es base por altura sobre 2. El área del triángulo, base por altura sobre 2. Y el área del trapecio, esto quizás no se lo acuerdan tanto, es base menor más base mayor sobre 2 por h. ¿Sí? Teniendo en cuenta, y vamos a tener presente esto, el h la tengo que medir a escala, el h lo tengo que medir a escala y la base menor a escala. O con regla de 3. La base mayor generalmente ya está porque es justamente la cota de la losa. ¿Sí? ¿Está? Esto, vuelvo a repetir, me sirve para el análisis de cargas de vigas o de bordes de apoyo. Después, predimensionado de columnas y verificación de tabiques. Si yo voy a hacer el predimensionado de una columna, lo primero que tengo que calcular es el PU, que ustedes lo tienen ahí en el análisis de cargas cuando analizo las columnas. El PU dividido la tensión, que dependiendo si es hormigón H20 usaré 109, H25 131, siempre es el PU, es decir, la carga mayorada de la columna. ¿Qué pasa con el tabique? En el tabique lo que se hace es verificar la tensión. Entonces uno hace la carga del tabique y la divide sobre el área. Por eso dice tensión máxima, PU sobre AG. De donde yo voy a sacar el área del tabique es lado por lado. Esa va a ser el área del tabique lado por lado en centímetros cuadrados, ¿sí? Para que el tabique trabaje correctamente, cuando yo calculo la tensión máxima del tabique me tiene que dar menor a 90 kilos sobre centímetros cuadrados si trabajamos con un hormigón H20, ¿sí? Esta es la aplicación de esta partecita de la fórmula. Y después, cuando nos vamos al método simplificado de solicitaciones, ¿a qué nos referimos con esto? En realidad se puede usar en cualquier tipo de estructura, pero nosotros más que nada lo vamos a trabajar en las losas. ¿Qué pasa acá? Yo tengo que fijarme en la plantita y en mi losa, generalmente estamos hablando de losas macizas, y ver si corresponde a la situación de continuidad como esto. Esto, ojo que está también relacionado con la deformada esto, ¿no? Es como si yo acá tuviera una losita y otra losita más. Estamos hablando generalmente de lositas en una dirección, ¿sí? Estas losas tienen continuidad ahí en el medio. Entonces, para sacar el momento del tramo, hago Q último por L cuadrado sobre 11. Para sacar el de esta y para sacar el de esta. Y para el momento del apoyo se hace Q último por la luz media dividido 2 por 9. Tiene que ser tal cual el caso, ¿no? Y acá fíjense que serían 3 losas con continuidad y acá en el que está más abajo 4 losas con continuidad. Y fíjense, miren con mucho cariño esto que es el diagrama de corte. Estas serían 3 losas con continuidad. ¿Cómo saco el corte del primer apoyo? Q por L sobre 2, Q último. Este apoyo 1,15 por Q último por L sobre 2 y así, voy viendo las formulitas. Mucho cuidado porque a veces esto también aparece como teórico, ¿sí? ¿Qué va a pasar si mi situación de losa no se corresponde, por ejemplo, con las anteriores y yo tengo una losita quizás en voladizo? Si yo tengo una losa en voladizo, la fórmula es Q por L cuadrado sobre 2. Si la losa tiene continuidad en los dos bordes, fíjense que se haría Q por L cuadrado sobre 12. Y si la losa tiene continuidad en un borde o en ninguno, se hace Q por L cuadrado sobre 8. Estableciendo, cuando yo hago este cálculo, si yo tengo dos losas pegaditas y yo quiero hacer ese cálculo, tengo que hacer el promedio de los momentos.
el momento de un lado con el momento del otro, los sumo, los divido por 2 y los multiplico por 0,85 para obtener lo que se llama el momento de empotramiento en ese vínculo. Si yo me encuentro, ahora vamos a hacer como un esquemita sencillo para que ustedes lo vean. Si yo me encuentro con una losa en voladizo, siempre tomo el momento del voladizo, ¿sí? A esto me refiero. Supongamos que yo tengo acá, en una plantita, supongamos que sea así, tengo esta losa acá y tengo esta losa en voladizo, ¿sí? Son las dos lositas en una dirección. Fíjense que esto no se me corresponde con los otros casos, con ninguno de estos, justamente pues yo tengo el voladizo. Entonces, para sacar el voladizo, yo calcularía Q por L cuadrado sobre 8. Para esta calcularía Q por L, perdón, este es Q por L cuadrado sobre 2, el voladizo, y esta es Q por L cuadrado sobre 8. ¿Qué pasa cuando yo tengo el voladizo? El momento de empotramiento no se promedia, sino que directamente se toma el del voladizo. Esto también suele ser como una especie de preguntita o trampita por ahí a nivel del cálculo, ¿sí? Esto tiene que ver con los momentos. La siguiente parte de la fórmula ya empieza con lo que se llama el dimensionado, ¿sí? Y acá arrancamos con el dimensionado flexión, una serie de formulitas que ustedes tienen. Acá está el tema de la cuantía, las formulitas de la cuantía o los valores de cuantía. Esto es para vigas o losas nervuradas, cuantía mínima 0,0033 y la máxima 0,0129. Suele ser pregunta teórica, por eso me detengo. El resto de las fórmulas está explicado en las notas de clase, ¿sí? Esto habla de cuantía mínima y máxima. Para losas macizas, la cuantía mínima es 0,0018, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Y esto, que es la longitud embebida, que tiene que ver con la longitud por ahí para la armadura suplementario de los apoyos en las vigas, ¿sí? Esta es la tablita para el dimensionado flexión, que si ustedes se fijan, vamos a entrar y nos tienen que dar estos valores, tanto para obtener el KA, el KZ y una aclaración. Si cuando vos hiciste tu cálculo te dio en esta zona los valores, se coloca cuantía mínima. ¿Por qué se coloca cuantía mínima? Porque estás teniendo mucho hormigón. No está mal, pero estás teniendo mucho hormigón. Eso implica que solamente necesitas de acero una armadura mínima, ¿sí? ¿Cuál es el problema cuando llego acá, a esta zona, ¿sí? En esta parte, si a mí me dieran los valores, supongamos estamos hablando de un MN que me dé, no sé, 0,27. Estaría acá, en esta zona. ¿Qué significa? Que tengo que aumentar sección o colocar doble armadura. En el caso del cálculo o de la pregunta teórica, no sigo adelante con el cálculo, se termina ahí. Si no, yo tendría que dimensionar la viga. En este caso, generalmente esto se refiere a vigas y tendría que volver a hacer el cálculo, ¿sí? Esta es para las secciones de acero, cómo uno entraba acá. Esto, fíjense que tiene que ver con la cantidad de barras. Esto me va a servir tanto para columnas como para vigas. Yo entro a lo mejor con 2 barras del 12. Tengo que encontrar este valor de AS. Y este AS que yo elijo tiene que ser mayor que la S que yo calculé, ¿sí? Esto me sirve para columnas y vigas. Y esta partecita me sirve para losas macizas. De acuerdo a la separación, por ejemplo, yo elijo barra del 6 cada 10 y eso me da 2,83 centímetros cuadrados, ¿sí? Esto es la condición de separación. De las barras también tiene que ver con las losas macizas. Esta es la verificación, suele ser una pregunta teórica, la verificación de la resistencia en el hormigón. Acá empieza, esto tiene que ver ya con el esfuerzo de corte, empieza la resistencia al corte. Todo esto son cálculos de corte, verificación de la capacidad máxima, resistencia, el acero, la separación de los estribos, armadura mínima, la sección de acero que soporta cada estribo y la compresión, que empieza a hablar ya de las columnas, ¿sí? Toda esta parte de las columnas. Los requerimientos para los estribos en las columnas, el cálculo,
el cálculo del acero, la separación máxima, que de esta fórmula recuerden que de estos tres se adopta el valor menor, y esto que tiene que ver para ver si necesitamos estribo o gancho adicional, ¿sí? Y acá recuerden esto que es bien práctico. De acuerdo a la armadura longitudinal, si tus barras longitudinales son del 16 o menos, el diámetro del estribo es el del 6. Si tu barra longitudinal es del 20 o del 25, el diámetro del estribo es del 8, ¿sí? Esto es un cuadrito bien práctico del reglamento. Y acá empieza la verificación del esbeltez, que también suele ser un calculito. A veces te parece como algo más teórico que práctico, ¿sí? Esto es importante en las columnas que trabajan básicamente con presión y tenemos que verificar el pandeo también, ¿no? Y fíjense esto, importante esta palabra, porque dice dimensionado a flexocompresión. ¿Qué significa? Que los esfuerzos de las columnas son a compresión, que es lo más normal, pero también a flexión, básicamente por los empujes horizontales. Entonces, con estas formulitas verificamos que la columna no solo trabaje bien a la compresión, sino también a la flexión con este diagrama de interacción, ¿sí?